Buenos días, doctor Pedro González y compañeros que lleguen a ver este video. Bueno, ahora vamos a indagar y adentrarnos un poco en el tema de la enterocolitis infecciosa. Debemos saber que la enterocolitis infecciosa va a estar causada por virus, bacterias y protozoarios que afectan a nuestro tubo digestivo. La vía principal de transmisión de esta infección va a ser la fecal oral. Es decir, una persona por diversas situaciones o circunstancias va a consumir alimentos contaminados de heces que van a contener a los diversos agentes infecciosos que van a causarnos la enterocolitis infecciosa. El primer tipo de enterocolitis infecciosa es el causado por una infección vírica. En esta, el virus como tal va a causar una destrucción del epitelio superficial del intestino delgado, interfiriendo así en su función absortiva. Los tres virus principales causantes de esta enterocolitis van a ser el rotavirus, el norovirus y el adenovirus entérico. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el principal de estos tres, que es el rotavirus. La infección por rotavirus va a presentarse más y va a ser más grave en niños de 3 a 24 meses. ¿Por qué los niños menores a 3 meses no presentan cuadros tan graves o de plano no la presentan? Es porque estos están protegidos por los anticuerpos de la madre que se traspasan de madre a hijo, ya sea por la vía placentaria o por la leche materna durante la lactancia. Este virus va a tener una incubación de 1 a 3 días y va a presentar síntomas como fiebre leve a moderada y vómitos. Estos dos síntomas por lo general van a desaparecer al segundo día de enfermedad. Sin embargo, nuestro síntoma principal, que va a ser la diarrea acuosa, va a continuar durante 5 o 7 días, provocando una deshidratación. El siguiente tipo de enterocolitis infecciosa va a ser el causado por una infección bacteriana. ¿Y cómo vamos a adquirir esta infección bacteriana? Va a ser mediante tres mecanismos principales. El primero es la ingesta de toxinas preformadas, es decir, un alimento va a estar contaminado de las toxinas de estas bacterias. Nosotros consumimos ese alimento y las toxinas van a ingresar a nuestro tracto gastrointestinal, afectando así a las células de nuestro intestino. El siguiente y el segundo va a ser por una infección por organismos toxigénicos. Es decir, nosotros consumimos la bacteria como tal y dentro de nuestro intestino la bacteria va a producir sus toxinas, las cuales van a afectar a la pared intestinal. Y el tercero y último va a ser la infección por organismos enteroinvasivos. En estos, al igual que el anterior, consumimos la bacteria, pero estas bacterias no van a producir toxinas, sino que van a invadir a nuestras células epiteliales intestinales y las van a destruir. A diferencia de las infecciones víricas, las enterocolitis infecciosas por bacterias van a tener efectos más graves, como pueden ser una pérdida masiva de líquidos, resultando en una gran deshidratación, una destrucción de la mucosa intestinal y además tenemos riesgo de sepsis y de una perforación intestinal. Una de las principales bacterias causantes de una enterocolitis infecciosa va a ser Clostridium difficile. Esta va a colonizar nuestro intestino mediante la vía fecal oral y va a infectar cuando estamos bajo un tratamiento antibiótico previo de antibióticos de amplio espectro. Es decir, cuando un paciente está recibiendo tratamientos mediante antibióticos de alto espectro, su microbiota intestinal se va a alterar, permitiendo así la infección por bacterias que pueden llegar a ser patógenas para nuestro organismo, como puede ser Clostridium difficile. Una vez que se infecta el intestino, la bacteria va a poder germinar sus esporas, va a poder crecer de forma excesiva y va a poder producir sus toxinas. Las toxinas de Clostridium difficile se van a unir a la pared intestinal y la van a dañar, causando así hemorragia, inflamación y necrosis de las células. Todo esto, bueno, además
Estas bacterias, estas toxinas tienen la particularidad de que van a interferir en la síntesis de proteínas y van a aumentar la permeabilidad capilar y el peristaltismo, produciéndonos así una diarrea más grande. Los síntomas típicos de las infecciones por esta bacteria van a iniciar dentro de los 4 a 9 días que se inició el tratamiento antibiótico para tratar la patología anterior. Y por lo general los síntomas desaparecen tras la descontinuación de estos antibióticos. El síntoma clásico que tenemos, como todas las demás, va a ser la diarrea y además en esta tendríamos cólicos en la parte inferior del abdomen. La complicación más grande y grave, por así decirlo, de la infección por Clostridium difficile va a ser la colitis pseudomembranosa. En esta vamos a tener una membrana inflamatoria adherente que va a cubrir el área lesionada del abdomen. Y esto se va a manifestar con malestar importante, letargia, fiebre, taquicardia, dolor, distensión abdominal, deshidratación y una pérdida del tono del colon. La siguiente bacteria más importante va a ser este tipo de Escherichia coli. Esta la vamos a adquirir mediante el consumo de frutas y vegetales contaminados, el consumo de heces o leche contaminado, así como cuando se consume carne de cerdo, pollo o cordero, que al igual que los anteriores, están contaminados ya sea por las bacterias o por las toxinas de Escherichia coli. Además, puede presentarse la situación de que una persona ingresa en un lago contaminado de heces que contienen a la bacteria y así de misma manera infectarse. La enfermedad por esta bacteria va a ser muy común en granjas y zoológicos, así como en lugares de hacinamiento, como pueden ser casas de descanso, guarderías y hospitales. Por lo general, la infección por esta bacteria no va a causar síntomas, pero si lo hace, vamos a tener una diarrea sin sangre, vamos a tener colitis hemorrágica y las complicaciones más graves que son el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Estas van a ser complicaciones que se van a dar por mecanismos que ya los trataremos más adelante. Las toxinas de este tipo de Escherichia coli van a ser semejantes a Shiga. Estas toxinas van a adherirse a la mucosa intestinal y la van a dañar. Además, tiene la peculiaridad de que estas toxinas van a entrar en el torrente circulatorio y se van a unir a receptores de diversas células, como pueden ser las glomerulares, cerebrales, microvasculares, renales y de monocitos y plaquetas. Va a ser esto lo que nos lleve a las complicaciones señaladas aquí. El último tipo de enterocolitis infecciosa va a ser el causado por infecciones protozoarios. El principal protozoo causante de una enterocolitis infecciosa va a ser la entoameba histolítica. Esto va a ser lo que conocemos como amebiasis. Este protozoario va a afectarnos principalmente al colon y puede causar problemas hepáticos, que también ya los vamos a tratar. Ahora, para comprender los mecanismos y el ciclo de vida de estos protozoos, debemos saber que durante su tránsito en el organismo, el protozoo se va a encontrar de dos formas, los quistes y los trofozoitos. Los quistes van a ser los que como tal infecten al paciente, es decir, van a ser los que ingresen mediante un alimento contaminado y infecten al paciente. Además, estos van a ser los que sobrevivan en las heces y lo que los médicos van a buscar en exámenes para poder diagnosticar esta patología. Y los trofozoitos van a ser, por así decirlo, la forma activa del parásito. Estos invaden las criptas de las glándulas clónicas y penetran la submucosa. Aquí el microorganismo se despliega para formar una úlcera. Y estos también pueden viajar al hígado y producir abscesos. Este es el problema hepático que lo habíamos hablado anteriormente. Y bueno, esto sería todo por enterocolitis infecciosas. Muchas gracias.